¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Alberto Pita. Él es un publicista y estudiante de psicoanálisis que también ha estudiado la filosofía y que nos va a hablar de esta relación entre psicoanálisis lacaniano y filosofía. Alberto, gracias, y pues si nos puedes plantear cómo se da esta relación. Es muy curioso, la mayoría de los estudiantes de filosofía no tienen mucha noción de que hay filosofía involucrada en el psicoanálisis. La mayoría de los psicoanalistas, al menos en el corte lacaniano, también le huyen a la filosofía. Uno, porque en algún momento Lacan planteó que lo importante para la enseñanza del psicoanálisis era la antifilosofía, pero se lo tomaron muy al pie de la letra y no más bien en este sentido como el que se planteaba Diu o esta corriente un poco más allá de los 50 que tenemos con estas ideas. Y bueno, el primer nombre por el que le huyen a la filosofía en psicoanálisis es Hegel. Entonces creo que es bastante comprensible que hablar de dialéctica a alguien que no ha estudiado filosofía es una cosa bastante complicada, sobre todo porque Lacan tiene una virtud, defecto, maña, de que todo lo agarraba con una torsión. Entonces el Hegel que Lacan agarra es un Hegel desontologizado. Esto quiere decir que toda la metafísica de Hegel desaparece y nos quedamos con el movimiento dialéctico, la dialéctica del amo y el esclavo, y nos quedamos con las nociones de plusvalía que irán a dar a los capitalistas. De hecho, uno de los alumnos contemporáneos de Lacan, que es Zizek, todo mundo lo ubica como el rockstar del capitalismo ilustrado de nuestros días. Entonces de ahí viene todo este punto, gracias a Lacan y la forma en la que está comprendiendo a Hegel. Lacan obviamente no se formó como filósofo, pero una anécdota muy curiosa es que él pagaba a un maestro particular entre cada una de sus sesiones de psicoanálisis para que le fueran a explicar Hegel, cuando estaba pensando justamente en el problema de la desontologización. Otro punto de Lacan es que era fan, groupie, de Heidegger. Cuando uno empieza a leer los textos de Lacan, no es fácil entrarles. O sea, no podemos decir que alguien que estudia psicoanálisis, al menos freudiano, lacaniano, es alguien que no se ha instruido en el arte de la densidad de la palabra. Al contrario. Pero la forma en la que están entendiendo a Heidegger también es a través de la desontologización del ser. Esta pregunta, el olvido de la pregunta por el ser, es lo que Lacan está planteando que debería de hacer el psicoanálisis. El psicoanálisis debería de estar ayudando a plantear por qué se está olvidando al ser, desontologizarlo para quedarnos con lo óntico, y eso óntico es lo que se va a ver en la clínica. Ahora, ya que introduje un poco para los filósofos el que estamos viendo, ahora vamos al campo contrario desde el psicoanálisis. El psicoanálisis lacaniano reconoce un punto muy importante a diferencia de la psicología, que es que hay un resto de la conducta que va a ser intramitable, que no va a cambiar. Entonces, si están ustedes buscando como algo que les ayude a conocerse a sí mismos y a sentirse menos angustiado, el psicoanálisis es la peor opción que pueden tomar. Porque siguiendo los pasos de Kierkegaard también, Lacan plantea la angustia como el único afecto que no miente. Plantea una noción muy interesante, que es que uno puede fingir alegría, enojo o cualquier cosa cuando está frente a un psicoanalista, pero en el momento en el que surge la angustia, hay algo allí de lo real, de lo intramitable, de lo que desde, por ejemplo, Wittgenstein podríamos decir, este límite del lenguaje de cuando no se puede hablar algo es mejor callar. Lacan reconoce que no es mejor callar, sino tratar de apalabrar ahí, pero reconoce que es imposible, hay un límite del lenguaje. El psicoanálisis también se nutre de otra vena muy profunda, que es el estructuralismo, pero el estructuralismo desde Lévi-Strauss. Entonces ahí ya hay una torsión también un poco interesante. Entonces imaginemos que está agarrando un Wittgenstein con Lévi-Strauss para hacer este planteamiento
de el límite del lenguaje. Él lo maneja como 3 estructuras que son las que posibilitan la existencia del ser humano como lo conocemos, que es la simbólica, imaginaria y la real. La real va a ser todo esto, los sucesos fenomenológicamente hablando. Esto que de plano jamás vamos a poder decir una sola palabra del fenómeno, que no está más allá de nuestros sentidos, está en nuestra capacidad perceptual, pero al manejarla en el lenguaje algo ya se perdió. Ese es el registro de lo real. El registro de lo simbólico es aquel donde tenemos básicamente el lenguaje. Y el registro imaginario va un poco más en el sentido de Freud, de el estadio del espejo, en donde yo me reconozco a través de la imagen del otro. Lacan tenía una metáfora de un grillo que madura, una especie de grillo que madura sus gónadas cuando ve otro grillo. Eso es lo imaginario, es decir, la imagen especular donde yo me reflejo y puedo autocompletarme. Entonces vemos que lo que nosotros llamaríamos realidad es la unión de los conjuntos de lo simbólico y de lo imaginario. Entonces, teniendo en cuenta esto, el planteamiento de Heidegger ya no suena tan descabellado aquí si lo que se busca es una aplicación no práctica, sino clínica. Lo que está buscando Lacan es un poco tomar las nociones de Heidegger de desontologización para convertirlo en algo que le pueda ayudar a dar respuesta a un ser humano que se planta frente a otro, invadido por angustia, y le dice, ayúdame. La posición del psicoanálisis es muy curiosa porque el psicoanalista se tiene que plantear a sí mismo como un objeto de uso donde va a quedar vacío de su propio deseo. Nuevamente Kierkegaard nos resuena mucho aquí, y va a poder sostener el deseo del otro, el que va a analizarse en ese vacío para que surja algo de allí. También el claro del ser ahí sale como bastante a relucir. Entonces tenemos que cuando va un analizante, así se le llama el que va a hacerse psicoanálisis, cuando va un analizante con un analista le dice ayúdame, eso se le conoce como demanda, y Lacan decía que toda demanda es una demanda de amor. El analista va a tener que tomar este semblante de objeto por 2 razones. Una, por la que decíamos del vacío, para que pueda ahí aflorar el deseo del otro ser humano. Y entonces sí, ese es el verdadero objetivo de un psicoanálisis. Ver cómo está implicado el deseo de un ser humano ahí y cómo goza de eso, que el goce sería una noción muy complicada de explicar ahorita por el tiempo que tenemos. Y cambiar esa posición de goce que tiene frente a este deseo a una forma menos mortificante que le ayude a vivir mejor. Ahí es como se da cuenta de la individualidad de cada uno de los seres humanos que se plantean ahí como una solución única frente al problema del ser. Eso sería el punto donde terminan de embonar filosofía y psicoanálisis. Hay una pregunta por el ser, todo ser humano se hace una pregunta por el ser, pero el cómo se plantea frente a ella es lo que lo va a mortificar o lo que lo va a ayudar a poder hacer algo diferente. Esa es la finalidad de un psicoanálisis, poder hacer algo diferente con esta pregunta que puede atormentar a uno. Lacan tenía fama de ser una especie de terapeuta sádico, un poco cruel. Incluso hay hasta alguna anécdota de Todorov que dice que lo conoció y le pareció un tipo petulante, etc. Me llama la atención porque hablas de una demanda de amor, ¿no? ¿Qué podrías decir al respecto de estas 2 visiones? Uno, Lacan siempre tuvo una fama de ser excéntrico. Hay dentro de las figuras que se manejan en el psicoanálisis lacaniano, uno de los que son como los representantes que ya han acabado su psicoanálisis ha sido como verificado por un consejo y ahora da la función de analista de escuela, que es como el que va y da testimonio de cómo fue su psicoanálisis ante los demás para dar como prueba de su singularidad y poder transmitir algo de cómo se hace un psicoanálisis desde su propia perspectiva. Es un sujeto llamado Guy Briol que fue directamente a análisis con Lacan. Él cuenta que cuando fue a la primera sesión, este hombre era un médico de guerra que contrajo una enfermedad terrible en un campo de batalla después de ver como niños muertos
le entró como el furor curandis y quiso arreglar todo, y en ese sentimiento de omnipotencia pescó una infección, enfermedad que casi lo mata, y lo único que pensó mientras estaba delirando en la cama es, bueno, si sobrevivo a esto voy a ir a psicoanalizarme con Lacan para saber por qué hice esto. Va, y en la primera sesión, no me acuerdo la cantidad, pero saca la cartera para pagarle a Lacan, saca el billete así, Lacan lo toma y toma otro billete de su cartera y dice, esto lo compensará. Uno puede decir, eso es un farsante, desde una perspectiva ajena, pero eso es lo que en psicoanálisis se le llama intervenciones. Un psicoanalista lo que va, como dije antes, la angustia de Kierkegaard, recordemos cómo está planteada, y desde allí Lacan lo que dice, la angustia es algo que bordea lo real, todo esto inasimilable, inarticulable. La angustia es la señal de que algo de eso irrumpió en el sujeto y está desestabilizando su estructura. Para los lacanianos hay algo que se llama el fantasma, que sería como la fantasía, que es una especie de recorte. Imaginemos como el recorte de una cámara con el que me están viendo. La realidad es que podría ni siquiera ver este fondo, pero nosotros vemos que hay algo dentro de un cuadro. Eso es lo que se llama fantasma en psicoanálisis, y llegar a el fantasma quiere decir el recorte con el que cada sujeto está viviendo la realidad. Es algo que lleva mucho tiempo, pero bueno, cuando se tiene la angustia es algo que empieza a, digamos, mover el ángulo donde se está enfocando este fantasma. Entonces empieza a irrumpir más lo real. Esa es la angustia. Es eso que empieza a entrar desde lo real y no puede ser apalabrado, pero se vive en el cuerpo. Y para el psicoanálisis no solo hay el lenguaje hablado que estamos utilizando en este momento, sino el cuerpo tiene un lenguaje. Entonces, regresando a que se le decía que era petulante y sádico, hay un poco de eso, porque si un psicoanálisis no angustia, estamos hablando de que un psicoanálisis no hay una duración exacta, pero al menos unos 10, 15 años se va a invertir en ese camino. Entonces, imaginemos que alguien va a 10, 15 años con otra persona que lo escucha haciendo la caricatura más caricaturesca que podamos, en un diván, que ni siquiera le ve la cara, y habla y habla y habla durante 15 años, 1, 2 o hasta 3 sesiones por semana. Si algo de esa persona no se conmocionó profundamente al momento de estar frente a esa otra persona, quiere decir que fue estafado. Entonces, por eso el psicoanálisis lacaniano tiene esta fama de ser sádica, porque busca la angustia, pero la angustia se dosifica. Y es ahí donde entran las posturas éticas de la clínica, donde se dice, sí, o sea, se tiene que trabajar con la angustia del sujeto, pero tiene que ser una angustia dosificada. O sea, no se trata de llevar al sujeto ante lo real y dejarlo como lo podía pensemos como en un personaje de Lovecraft que se queda ante el horror cósmico de la existencia y no tiene nada que hacer ahí. Eso está en el registro de lo real. No se trata de eso, se trata justamente de moverle este encuadre con el que se las ha arreglado toda la vida, pero que en este punto, para llegar ante un psicoanalista y pedirle ayuda, quiere decir que hay algo que ya está fallando también. Entonces lo que hace el psicoanálisis es, vamos a mover un poco más para acá, hasta que podamos ayudar a que el sujeto encuentre otra forma de plantearse este encuadre. Este encuadre no va a desaparecer, no se va a perder la originalidad, no se va a tener que medicar forzosamente, pero va a ser un proceso por la generalidad se describe como desagradable. ¿Por qué alguien quiere pagar por ir a ser angustiado y vivir un proceso desagradable? Pues justamente en este punto de una rectificación subjetiva, de decir, bueno, ¿qué más puedo hacer por mi vida? Quienes de ustedes hayan tomado alguna terapia, psicoterapia, o hayan estado en una horrenda cosa de coaching o algo así, podrán decir, bueno, sí hay efectos terapéuticos, yo ya no me sentí tan mal. Pero el índice de reincidencia es mucho mayor que en un psicoanálisis. El psicoanálisis es llegar al punto de por qué se hace esa reincidencia, conocerla y saber que se tiene la oportunidad de hacer algo diferente.
que en mi humilde opinión es algo que cualquier filósofo también debería plantearse en algún momento de su existencia de, bueno, sí puedo cuestionarme el por qué existo, pero quedarme solo allí no me va a ayudar a disminuir esta angustia y esta sensación. Entonces, el por qué existo, el que yo me pregunte por qué existo, a lo mejor puede ser parte de este fantasma. Claro, de hecho por ahí va a ir mi pregunta, porque si el psicoanálisis lacaniano se ha visto enriquecido por la filosofía, te iba a preguntar de qué manera la filosofía podría enriquecerse con este psicoanálisis, y creo que ya lo mencionaste. Pues si quieres, como nada más para completar, lo que podríamos ver es justamente los psicoanalistas tienen muy clara la noción de cuerpo, y creo que es algo que en la filosofía hemos olvidado bastante, porque aunque tengamos que hacer un reporte de conciencia para estar seguros de que seguimos existiendo segundo a segundo, o sea, aunque tengamos esta hipótesis del genio maligno o su actualización en la Matrix, hay algo ahí, siempre hay un resto corporal que está dando Lacan en algún punto planteó por Descartes que el cogito ergo sum, la coma debía estar cogito ergo y luego sum. Entonces creo que ese sería el punto de viraje que la filosofía puede tomar del psicoanálisis, el pensar desde dónde estamos diciendo lo que decimos. Pues hay un cuerpo involucrado y no podemos negarlo por la metafísica, no podemos negarlo por la lógica ni por todo este rigor académico que estamos acostumbrados. Recordemos que el origen de todo psicoanálisis viene de Freud. En la época de Freud había una tradición de que los médicos tenían que escribir sus casos, pero no como lo conocemos ahora de nombre, había una forma literaria de escribir. Recordemos que Freud recibe el premio Goethe por su obra, lo que se le reconoce más como literatura que como otra cosa. Entonces hay algo entre todas las humanidades, entre lo que es filosofía, psicoanálisis, filosofía, que va muy ligado a la letra, a la escritura. Y la escritura no puede ser sin el cuerpo. Pensemos en las nociones contemporáneas de narrativa. Se escribe a través de la herida. Y esa herida es lo que da rastro de una singularidad, pero esa singularidad se experimenta en un cuerpo. Si la angustia se experimenta, no se experimenta intelectualmente. La angustia es algo que cala en los huesos, que recorre la piel, pega en el cerebro y se trata de articular, pero la parte intelectual es la última en saber sobre la angustia y tratar de dar cuenta de ella. Cualquiera que se haya angustiado en su vida va a tener problemas para definir exactamente qué sentía en ese momento. Creo que por ahí irnos un poquito de regreso a Kierkegaard y a ellos nos ayudaría. No estoy diciendo que el psicoanálisis sea un existencialismo o un humanismo, pero creo que hemos perdido un poco de vista eso gracias a todos los discursos que han mancillado esos pasos. Ok, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti.